107 días, el Machi Celestino Córdoba ayer firmó un acuerdo con el gobierno y determinó de poner la huelga de hambre y no iniciar la huelga seca que había anunciado si es que no se llegaba a acuerdo. Esto le permitirá visitar, entre otras cosas, digamos, por 30 horas Surrehue. El acuerdo también contempla la creación de módulos especiales para pueblos originarios en algunas cárceles y facilitar la postulación al Centro de Educación y Trabajo, entre otros puntos que vamos a conversar con la abogada experta en Derecho Indígena y Derechos Humanos, Antonia Rivas. ¿Cómo estás, Antonia? Bien, ¿y tú, Lucía, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy aquí con mi compañero Marcelo Alvarado para conocer... Hola, Marcelo. Hola, Antonia. Algunos detalles de lo que se supo de este acuerdo, pero también para conocer más respecto del por qué y profundizar sobre el por qué se generan estas consideraciones y qué existe en materia de derecho que vincula a los pueblos originarios en el mundo, por lo que se le puede dar respaldo a este tipo de peticiones. Primero, ¿cuál es tu visión general de la problemática que había en torno al Machi Celestino y al actuar del gobierno? Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos ya. Yo creo que acá se mezclan en esta huelga de hambre que felizmente se terminó del Machi Celestino. Es importante decir que el resto de los presos mapuches siguen en huelga de hambre, ¿verdad? Y es un caso que es súper relevante resaltar acá porque en general mi temor y el de muchos es que una vez depuesta esta huelga como que dejemos de hablar de lo otro, ¿verdad? Que es algo que sería interesante conversar también, porque pareciera que, y acá podemos hablar después, yo llevo varios días reflexionando de la idea de la violencia, ¿verdad? Que cómo condenamos la violencia y de venga de donde venga, con esta frase tan que se usa tanto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es la violencia la que nos impulsa a llegar a estos acuerdos, a estos diálogos, este tipo de una huelga tan terrible, tan larga, tan dolorosa y que además tuvo consigo actos de violencia de apoyo, manifestaciones, protestas, en general lo que vimos en Curacautín, producto de las tomas de las municipalidades, el racismo, o sea, todo esto generó un contexto que es muy lamentable, pero al mismo tiempo genera que hablemos de esto. Entonces yo creo que ahí hay algo que es súper interesante de analizar del diálogo y la violencia, que evidentemente nadie busca y nadie quiere la violencia, pero nos lleva a esto. Y respecto entonces a la huelga, yo creo que siento, y esta es una percepción personal, ¿verdad? Siento que la huelga en ese sentido tenía demandas que si bien eran concretas, también había un trasfondo político que hace difícil llegar a acuerdo acá, que hace difícil concretizar y ponerle, no sé, punto 1, 2, 3, 4, 5 a lo que se pide, porque hay un contexto de demandas políticas, de violencia, de reivindicaciones territoriales no atendidas, que ustedes saben, igual que yo, largamente no atendidas, y la ley antiterrorista, por qué están presos, y todo lo que ahí que se va armando, que es súper difícil de entender. Pero claro, yo creo que es un acuerdo que hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Yo creo que es un buen acuerdo, ¿verdad? Porque permite un buen acuerdo para el Machi Celestino también, en el sentido que se le va a permitir ir a estos centros de educación y trabajo, se le va a permitir las visitas a Surrehue. A mí no me queda claro el acuerdo si es una visita o son varias periódicamente. Yo creo que ahí está el redactado un poco extraño, ¿verdad? Escuché a las personas que participaron de esto de que hablaba de que se le va a permitir visitas, pero en el acuerdo dice una, pero bueno, ahí yo creo que son temas que se irán viendo también. Y por otro lado, creo que es interesante que el acuerdo permite la revisión de los reglamentos penitenciarios y permite el estudio de las medidas cautelares de los otros presos. Es súper importante. ¿Antonia? Estaba escuchándolos antes, ¿verdad? Sí, que ustedes están hablando del contexto de la prisiones preventivas sí. Y el COVID, pandemia. ¿Verdad? Ese es el contexto en que se inician estas huelgas de hambre, ¿verdad? Son estos presos mapuches pidiendo que se les apliquen a ellos también medidas distintas a la prisión, porque además acá hay presos que están con prisión preventiva y hay presos que están condenados.
son las dos modalidades. La mayoría están condenados, pero hay varios de ellos que están todavía con prisión preventiva. Sí. Entonces, lo que se pedía eran medidas alternativas y eso se fue rechazando, y en ese contexto empiezan las huelgas y sí se empiezan a sumar distintos presos a medida que va avanzando la huelga del Machi Celestino. Antonia, mucho se habla del convenio 169 de la OIT y que se tiene que aplicar en Chile. ¿Qué ha faltado para que se aplique? ¿Tiene que ser incorporado en la legislación chilena? ¿No hay un reglamento para que este funcione? ¿Por qué no nos guías por ahí? El convenio 169 de la OIT trata de muchísimos temas. Es un convenio que se ratifica en el 2008 y habla de los derechos de los pueblos indígenas frente a los gobiernos. Es un convenio que es súper importante también saber, es de la OIT, o sea, de la Organización Internacional del Trabajo, y que se hace mediante la conjunción de los intereses de los empleadores, los trabajadores y los gobiernos. En ese contexto, en el 89, se firma este convenio, que es ratificado en Chile recién en el 2008, y eso es súper importante entender el contexto histórico de ese convenio. Pero bueno, el convenio tiene un montón de temas: tierra, la consulta indígena, que es como lo que más famoso es el convenio, es por la obligación de consulta indígena, ¿verdad? Por eso a mí me parece interesante, como punto, nota aparte, ¿verdad?, que estemos hablando de otros artículos del convenio. Ya me parece fabuloso, ¿verdad?, porque en general es solo la consulta lo que se habla: tierras, educación, salud, y acá los artículos que se han hablado mucho. Por eso yo creo que hay una confusión, porque cuando se pide aplicación del convenio 169, yo siempre, pero ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué parte? Vamos trabajándolo. Hay cosas que se aplican, hay cosas que no, y acá hay una discusión que es jurídica y que es un poco compleja y media engañosa, creo yo también, que tiene que ver con la autoejecutabilidad del convenio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Necesitamos hacer otra legislación para hacer aplicable el convenio o no? ¿Verdad? El Tribunal Constitucional dijo que sí de ciertos artículos, después dijeron que no, hay todo un enredo, pero yo creo que es importante. El convenio ya lleva más de 10 años ratificado. Uno no se puede escudar en que el convenio no se puede aplicar, porque si no, sería letra muerta, no sirve de nada un convenio que no se puede aplicar. Entonces yo creo que esa discusión es media engañosa. Lo importante es que los estados tienen las obligaciones, los gobiernos, de ir adecuando sus legislaciones internas progresivamente, como todo, pero esa obligación no puede ser ad eternum. Tiene que haber un límite en que uno diga eso. ¿Y qué dice el convenio respecto a el tema de los presos en general? Y acá, ¿verdad?, en general a mí me da la sensación de que todos hablan del convenio, pero no se lee mucho. Y otra cosa importante del convenio es que este es un convenio que es internacional, entonces uno no puede leer el convenio queriendo encontrar respuestas a la situación específica de Chile. Es un convenio que se aplica en el mundo. Hay cerca de 800.000 pueblos indígenas. Entonces, y ese convenio se aplica a todos ellos. Es como que debiera ser el marco paraguas por el cual nosotros establecemos nuestras relaciones, y entonces las legislaciones adecuarlas en torno a ese convenio. Como tú te refieres, claro, a la mirada respecto de pero ¿cómo vamos a aplicar eso si mira, estos caballeros hicieron esto y cometieron este crimen? Y no... Me imagino que por ahí va. Claro, o dicen, el convenio no dice sobre delitos de incendio. Bueno, es que el convenio no dice nada en ese respecto. En general es un convenio que nos habla, es una ley general que se aplica a todos del 89 y que tiene el mínimo y lo básico que debiese contar un país en la relación con sus pueblos indígenas. Ahí las condenas, muchos temas, como le decía. Claro, las condenas, por ejemplo, por delitos de sangre, por lo mismo que está condenado el Machi Celestino Córdoba, no está dentro de la OIT. No es que se le tenga que aplicar una menor pena a una persona que comete un delito siendo de un pueblo originario o siendo una persona de una nacionalidad específica. No, mira, lo que dice el convenio son 3 artículos. El artículo 8 dice que la legislación nacional se tiene que adecuar y tiene que tener en consideración las costumbres y el derecho considerado de los pueblos indígenas. Eso es en general, la legislación no penal. Acá entran los escaños reservados, entra todo. Las leyes de pesca, las leyes, todo en general. También lo penal. Y todo, también lo penal. Y después en el artículo 9, ¿verdad?, dice que en la medida que se haya acá compatible con el sistema jurídico nacional, o sea, con nuestra legislación y con los derechos humanos, o sea, todos, tienen que respetarse los métodos
los cuales los pueblos indígenas recurren para reprimir los delitos cometidos por sus miembros. O sea, el derecho propio. Que no estamos hablando de eso acá, pero no estamos hablando de eso porque estamos hablando acá de una persona que ya está condenada por la ley, ¿verdad? Y acá es de los delitos cometidos. En Chile casi no hay reconocimiento del derecho propio indígena, hay muy poquito. En casos está la ley indígena, pero son casos cometidos entre los mismos pueblos, como atenuante en eximente de la responsabilidad y en ciertos casos, pero en general se aplica entre casos de miembros del mismo pueblo. Y después, que aquí está el tema, ¿verdad?, clave, en el artículo 10 dice que cuando se impongan sanciones penales previstas en la legislación nacional, o sea, en el caso que estamos, debe tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales para aplicar esas penas. Y segundo, dice que deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. ¿No? Entonces, en el caso del Machi hay un montón de temas de él. Por ejemplo, tendríamos una parte, claro, lo que se está diciendo es que se tiene que aplicar la legislación y el derecho propio de los pueblos indígenas al aplicar las penas. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, los acuerdos de un módulo intercultural, de que los pueblos indígenas puedan tener acceso a sus prácticas espirituales, que puedan tener... Y eso no es nada raro. O sea, si ustedes ven ahora en la penitenciaría de Santiago, está el módulo de lo evangélico, el módulo de lo... O sea, en general está todo... Siempre han habido la calle 3, la 7... Eso es algo que existe hace mucho tiempo, no es muy distinto. Y respecto al encarcelamiento, bueno, claro, eso es un tema que en general debiésemos privilegiarlo como sociedad. Distinto, no encarcelar a los delitos. Obviamente que hay delitos que son delitos muy graves, ¿verdad? El delito de incendio con resultado de muerte, que es el caso, es un delito en general muy grave. Es un delito y él está condenado por eso. Entonces sería... Ahí hay que conjugar de alguna manera el respeto por los derechos básicos humanos, pero en un mínimo común, y por la otra parte el respeto del derecho propio de los pueblos indígenas. Pero acá es súper importante decir que no estamos hablando de la aplicación del derecho propio mapuche, ¿verdad? Él no se trata de eso, se trata de ya una vez en el encarcelamiento de la pena, cómo hacer que el cumplimiento de la pena tenga una mirada intercultural y permita, ¿verdad? Eso. Otra cosa que ahí podremos discutir, ¿verdad? Son los juicios, cómo se llevaron adelante estos juicios, cómo fueron condenados, la aplicación de la ley antiterrorista, y ahí podríamos pasar otro programa entero, ¿verdad? Pero en este caso lo que estamos conversando es del cumplimiento de la pena. Finalmente, y en ese caso, por eso a mí me parece bueno el acuerdo, ¿verdad? Porque permite eso. Finalmente, Antonia, en el caso del acuerdo logrado para el Machi Celestino y en lo que se refiere a los otros presos políticos, que hasta el momento solo incluye que no van a ser sujetos de sanciones de parte de Gendarmería, desde tu mirada, ¿cuál debiera ser la bajada? ¿Cuál sería para ti un resultado digno de implementar? O sea, ¿qué es lo que esperarías tú en un marco desde tu visión de experta en estas materias de derecho indígena? Ojo nomás que el acuerdo también incluye otras cosas respecto a los otros presos. También incluye, de verdad, la posibilidad de acceder a estos mismos centros, que son centros en general semiabiertos, que tienen hartas características, y también dice la posibilidad de revisar las medidas cautelares. Entonces yo creo que en el contexto, por eso les decía al principio, en el contexto del inicio de la huelga, que se buscaba en esto, pareciera que es un buen resultado para ellos también, ¿verdad? Otra cosa, creo yo, que es lo que acá vemos siempre en esto, es que se empiezan a mezclar los temas tradicionales del diálogo político que tiene que haber con los pueblos indígenas en general, y acá hablamos de los territorios, de un montón de otras cosas que son relevantes de ir estudiando, pero que es difícil terminar una huelga de hambre y decir, no sé, hasta que no se implemente el convenio 179, porque es muy abstracto. ¿Verdad? ¿Qué significa esa implementación? Y como yo les decía, el convenio no dice una sola cosa. El convenio dice un montón de cosas que hay que leerlas desde la lógica y desde el contexto y desde lo que está pasando. Entonces yo creo que a mí me parece súper interesante que se abra el diálogo respecto, porque además, lamentablemente, la relación del pueblo mapuche con el gobierno está pasada desde una lógica penal ahora, ¿verdad? Lo estamos hablando desde el derecho penal porque hay mucha gente presa
Porque tenemos un conflicto en el cual, no sé, ahora se está discutiendo el envío de tropas militares a la resolución del conflicto. Entonces, se está transformando en un conflicto penal, en un conflicto de seguridad pública, cuando la verdad es que los temas son otros, ¿verdad? Sí. Este es un conflicto de diálogo político. Entonces, a mí me parece súper relevante, fundamental, ¿verdad?, que se resuelvan las demandas concretas respecto a un módulo especial, a la revisión del reglamento penitenciario, al cumplimiento de las penas, a cómo ejercen su labor los fiscales y las policías en esto. Pero me parece que acá estamos hablando de un tema mucho más central, ¿verdad?, que no se resuelve en sí, que muy se bien. Resuelve con diálogo político. Muy bien, pues Antonia Rivas. Y nos encontramos... Antonia Rivas. Que se acaba de discutir los escaños. Sí, claro. Bueno, lo dejamos para otra conversación, ¿te parece? Abogada experta en Derecho Indígena y Derechos Humanos. Antonia Rivas, que te vaya muy bien. Chao. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Chao.